Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, amados hermanos, amigos que nos escuchan por este canal, nos ven por este canal. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos sintonizan, ¿verdad? Y nos ven, ¿verdad? Cada vez que grabamos estos mensajes, sabemos que estos mensajes van dirigidos al corazón, van dirigidos al pueblo, van dirigidos a los amigos, un mensaje de exhortación, un mensaje que trae aliento al corazón, aliento a las familias, un mensaje que viene a dar pinceladas, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual. Son mensajes que el Señor nos manda y por eso pues le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes ahí donde están, ¿verdad? Gracias porque nos sintonizan, gracias porque están con nosotros. Hoy vamos a tener un mensaje bastante alentador, un mensaje tremendo, un mensaje que ocurrió hace muchos años atrás, pero que nos viene a hablar hoy en día, en este tiempo presente, tiempo que estamos viviendo. Verá un mensaje que nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? El tema de esta meditación, de este mensaje, de esta prédica es el precursor de Jesús. Entonces para ello pues vamos a estar en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Les pido que abran sus Biblias, ¿verdad? Vayan a Lucas y vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 1 de Lucas. Ahí vamos a estar predicando en esta preciosa mañana, esta preciosa tarde, esta preciosa noche, ¿verdad? De día domingo, realmente donde pues sabemos que el Señor pues nos llama a que nos reunamos, nos llama a que vengamos a Él, no solamente los domingos, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida el Señor nos llama a que vengamos a Él, a que hablemos con Él, platiquemos con Él, leamos la palabra todos los días, pero el domingo es el día que nos reunimos. Lastimosamente no nos estamos reuniendo todavía por la pandemia que está afectando tanta gente, ¿verdad? Y muchas iglesias que han abierto han vuelto a cerrar porque muchos hermanos se han contagiado, muchos de ellos están bastante afectados, ¿verdad? En los hospitales, ¿verdad? Pero gracias a Dios algunos van saliendo ya también de todo esto, pero lamentablemente, como digo, no nos estamos reuniendo en la iglesia, pero la iglesia no está cerrada porque nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tiene que estar disponible todos los días. Así que en este día vamos a predicar la palabra del Señor, pues enfocándonos en algunas áreas de los pasajes que vamos a estar leyendo. Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79, vamos a estar leyendo, así que acompáñenme. Lucas 1, versículos 67 al 79. Son varios versículos, pero préstele atención que son importantes al mensaje que vamos a estar predicando en esta tarde, en esta mañana, en esta noche. Dice así la palabra del Señor. 67, Lucas 1, dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le servimos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies
por caminos de paz. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, y poder no solamente, Padre Santo, abrirla, sino que poder aprender, Señor amado, de ella. Y no solo eso, sino que llevarla, Señor, a los corazones que nos ven, que nos escuchan, Padre Santo. Bendice a las familias, Padre Santo, bendice a los amigos, bendice a los hermanos, Señor. Que podamos, Padre Santo, entender este mensaje, Señor, y poderlo llevar a todos los rincones, Padre Santo, de la tierra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como dije al principio, el tema de este mensaje es el precursor de Jesús. El precursor de Jesús es el tema de este mensaje. Y como la palabra nos enseña, por ella podemos aprender de que el pueblo de Israel estuvo en un silencio tremendo porque no hubo profeta en el pueblo por más de 400 años, ¿verdad? El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Entonces, después de Malaquías, no hubo profeta en Israel, no hubo anuncio, no hubo amonestación, no hubo palabra del Señor en el pueblo de Israel, sino que hasta que el precursor de Jesús apareció, que es el Juan el Bautista. ¿Verdad? Tremendo, porque podemos ver que no hubo pues quien llegara a Israel con palabras de amonestación, con palabras del Señor, ¿verdad? Con palabras del Señor, sino que fue un silencio tremendo y el pueblo se descarriló de una manera tremenda, como dice la palabra que acabamos de leer, ¿no? Juan el Bautista, el precursor de Jesús, ¿verdad? Él venía a preparar los corazones, el camino al Señor, ¿verdad? De las familias. Dice que iba a hacer volver los corazones de los hijos a los padres y de los padres, ¿verdad? A los hijos, y de los corazones de los rebeldes, ¿verdad? Al Señor. O sea que era tremendo lo que estaba pasando allá en Israel, ¿verdad? Entonces podemos pues entender que hubo un silencio tremendo, ¿verdad? Antes que naciera Juan el Bautista. Podemos ver ciertamente, ¿verdad? Que él iba a ser uno de aquellos predicadores con poder, ¿verdad? Con tremendo poder. Él iba a predicar del arrepentimiento, de pecados, ¿verdad? Él iba a hacer el llamado a un bautismo en agua. Este era un tremendo profeta. O sea, en otras palabras, podemos ver que el Señor, ¿verdad? Había levantado el profeta próximo a Israel, y no solo un profeta. La palabra nos dice que este era uno de los profetas más grandes, ¿verdad? Que no había en Israel. O sea, este fue el profeta más grande entre todos los profetas de Israel, y nos lo dice Lucas capítulo 7, versículo 8. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, y lo dijo Jesús hablando con sus discípulos, ¿verdad? Lucas 7, 8, Jesús 7:28, Lucas 7:28 dice así. Lucas 7:28 dice así: os digo, dijo Jesús, que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, a Israel se le había llegado su hora de que llegaba alguien para predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Este profeta que no era, ¿verdad? Un profeta realmente como los que escuchamos hoy en día. Hoy hay muchos que se llaman profetas. Este profeta, Juan el Bautista, el más grande entre todos los profetas, realmente es tremendo. Pero lo que sigue diciendo después Jesús ahí en el versículo 28 de Lucas 7, dice: pero el más pequeño en el reino de Dios será más grande que Juan el Bautista. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. No sé, nos alienta el Señor, ¿verdad?, a seguir adelante. Él nos alienta a que sigamos adelante y que hagamos las cosas bien delante del Señor realmente. Este profeta, pues, como podemos ver en la palabra, comenzó a predicar en sus 20s, por decirlo así, ¿verdad? No sé qué edad tenía, más o menos 25, tal vez, cuando comenzó a predicar, ¿verdad? Y este estaba en el desierto, dice la palabra del Señor, cuando le llegó palabra de Dios y comenzó a amonestar al pueblo del Señor, ¿verdad? Y él se mantenía
en el desierto y dice que comía langosta, se alimentaba de langosta, se vestía pues con piel de ovejas, ¿no? Pero se vestía diferente a los demás realmente. Y bajaba hasta el Jordán para, ¿verdad?, hacer un llamado al bautismo en agua y el arrepentimiento de pecados. O sea, estaba listando el corazón del pueblo para el Señor. Juan tenía el espíritu de Elías, dice la palabra del Señor. Juan tenía el espíritu de Elías. En otras palabras, Juan no tenía miedo, no tuvo miedo a predicar la palabra del Señor, aunque lo aborrecieron, y la muerte de Juan fue tremenda, pero realmente fue un profeta que habló la verdad, que dijo la verdad, que amonestó al pueblo, que amonestó a los líderes. Este es un llamado tremendo, realmente dio pinceladas, por decirlo así, al corazón del pueblo que estaba allá en tinieblas. Juan el Bautista fue tremendo. Lo dice Lucas 1:17, que verá que él venía con ese mismo poder de Juan el Bautista. Dice, Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea que este profeta que había nacido en Israel era grande realmente, y fue grande, y fue el más grande, por decirlo así. El más grande de los profetas fue Juan el Bautista. Qué tremendo, tremendo. Pero lo que queremos hoy en día, ver realmente, quiero ver tres cosas interesantes en estos pasajes que hemos leído, del 67 al 79. Tres cosas que quiero enfocarme en esta preciosa mañana, en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche, para aprender de la palabra del Señor, para tener más conocimiento de la palabra del Señor, para poder discernir, ¿verdad?, juntos la palabra del Señor. Tres cosas interesantes que quiero que, ¿verdad?, prestemos atención en estos pasajes que hemos leído. Primero, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se ve aquí en estos pasajes que hemos leído. La fidelidad de Dios es grande, amado amigo, amado hermano, familia que me escuchas. Realmente tenemos a un Dios, nosotros tenemos a un Dios fiel para con nosotros. Lo demostró desde el principio, desde allá, desde el principio de la humanidad, con Adán, hasta el día de hoy nos lo ha demostrado a nosotros, que tenemos a un Dios fiel y verdadero y que Él nunca cambia realmente. Así como pues Él hizo, ¿verdad?, cumplió esta promesa, ¿verdad?, que había hecho por labios del profeta Malaquías, ¿verdad?, en el capítulo 3 de Malaquías. Si queremos ir a Malaquías rápidamente. Malaquías capítulo 3, ¿verdad?, dice así, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El Señor, por boca del profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, profetizó acerca de Juan el Bautista. Y él cumplió esta promesa 430 años después que Malaquías hubiese hecho y dicho esta profecía allá en el Antiguo Testamento. 430 años que más o menos pasaron para que Juan el Bautista, ¿verdad?, viniese a nacer realmente, ¿verdad? Como expliqué en el principio, después de Malaquías, pues no hubo palabra en el pueblo de Israel, sino que hasta Juan el Bautista. Esta promesa se cumple en el nacimiento del precursor de Cristo Jesús, que era su primo Juan el Bautista. Nosotros, amado hermano, amado amigo, así como el Señor Jehová hizo promesas en el Antiguo Testamento, también tenemos promesas que Jesús nos ha hecho a nosotros. Jesús hizo promesas allá a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores, que son para nosotros mismos hoy en día. Promesas, muchas de ellas ya se cumplieron, otras están por cumplirse realmente, ¿verdad? Una de esas promesas maravillosas que están por cumplirse y son para nosotros, para el pueblo de Dios, para el que ha
venido a los pies de Cristo Jesús, al que le ha aceptado, al que le está sirviendo, una de las promesas que guardamos es que el Señor dice que va a regresar por nosotros. El Señor nos dijo que va a regresar por nosotros. Y esto va a cumplirse muy pronto, el regreso del Señor Jesucristo. Esta promesa que el Señor nos hizo, ¿verdad? Y muchas de ellas que hizo, que ya se cumplieron muchas, esta está en Juan capítulo 14, ¿verdad? Juan capítulo 14, acompáñame a Juan capítulo 14, ¿verdad? Ahí está, y dice así en el versículo, Juan 14, versículo del 1 al 3, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tremenda promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor. O sea que tenemos a dónde llegar. Verá, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para nosotros. Y si me fuere, dice el Señor, y os preparase el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una promesa tremenda que tenemos nosotros. Hace 2000 años más o menos el Señor Jesús la hizo, ¿verdad? Ya pasaron aproximadamente 1990 años por ahí, vamos a ponerle así, que el Señor hizo esta promesa de que Él se iba, pero iba a preparar lugar para nosotros. Y si se iba a preparar lugar para nosotros, vendría por nosotros otra vez. Entonces, usted me dirá, pero la promesa de Jesús, ¿verdad? Es Jesús y la promesa de Dios es diferente. No, no, no. Jesús y el Padre son un solo Dios. Jesús y el Padre son un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Las promesas de Dios se cumplen, las promesas de Jesús se cumplen, ¿verdad? Gracias por el Espíritu Santo que vive en nosotros y nos esfuerza y nos alienta, ¿verdad? Y nos da esperanzas a que sigamos hacia adelante, ¿verdad? A esas promesas que han sido prometidas por Cristo Jesús. El Padre y el Hijo son un solo Dios, dice la palabra del Señor en Juan 10, 29. Juan 10, 29 o 30, por ahí dice. Juan 10, 30. Dice así el Señor. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Dios hizo promesas allá en el Antiguo Testamento por medio de todos los profetas. Jesús también hizo promesas y muchas de ellas ya se cumplieron. Pero alguna falta por cumplirse, y es la que Él nos promete aquí, que vendrá por nosotros, que pronto se va a hacer realidad. Entonces vemos la fidelidad de Dios. Dios no cambia, Dios no muda, sus promesas se cumplen, lo que Él habla lo cumple. El Señor es fiel en todo lo que hace. Él no muda, ¿verdad? Ni para allá ni para allá. Él no muda. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, dice el libro de Hebreos. Hebreos dice que el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. La fidelidad de Dios es tremenda. Así que no desmayemos, amado hermano, no desmayemos en este caminar que llevamos. Vamos caminando en un mundo oscuro, en un mundo que realmente está volcado a la maldad realmente, pero la palabra del Señor nos manda a que seamos, verá, fuertes y valientes y seguir para adelante sin ver los obstáculos, porque muy pronto tendremos nuestra redención. Realmente el Señor es grande. La segunda cosa que vamos a ver hoy en día en estos pasajes que hemos leído de Lucas 1 del 67 al 79 es el poder de Dios. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios es grande. El poder de Dios es maravilloso. Si tú has leído la palabra del Señor y has visto el poder de Dios, el poder de Dios sigue siendo el mismo. No cambia, no muda. El poder de Dios no tiene límites. Mira cómo dice la palabra del Señor, que abrió el Mar Rojo, abrió el Jordán. El Señor hizo maravillas. Dice que cuando el pueblo venía de Egipto, dice que, verá, una nube, verá, lo acompañaba de día, verá, y una columna de fuego en la noche por todo el desierto.
realmente el Señor es el mismo, es grande, es maravilloso y es poderoso. Tenemos a un Dios fiel y a un Dios poderoso. ¿Por qué te digo que tenemos a un Dios poderoso? Porque para Él no hay nada imposible. Dice la palabra del Señor, verá, que este hombre, Zacarías, verá, el que acabamos de leer, Zacarías tenía una petición delante de Dios. Él le oraba al Señor. ¿Cuánto tiempo Zacarías pasó orándole al Señor por un hijo? No lo sé. Me imagino por mucho tiempo, que hasta envejeció orando al Señor. Dice la palabra que él estaba en el templo sirviendo y estaba orando, ¿verdad? Estaba dentro en el templo y cerca del altar se le apareció un ángel, y este ángel es el ángel Gabriel. Y le vino y le dijo: no temas, Zacarías, le dijo. No temas, porque tu oración ha sido contestada. La oración de Zacarías había sido contestada. Él oraba por un hijo. Él no tenía prole, ¿verdad? Y aparte de eso, pues la mujer de él era estéril. Algo realmente imposible para la mente humana, para la ciencia, imposible, inconcebible para nosotros, ¿verdad? Que seamos ya viejos y que nuestra esposa sea estéril y que vayamos a tener un hijo, que nos dice el Señor. Realmente él estaba pidiendo por un hijo, pero vemos pues que Lucas 1:7 lo dice, si lo quieres leer, ahí, mira, Lucas, ahí está toda la historia de Zacarías. Esto es algo imposible para Zacarías, pero el ángel le dijo: tu oración ha sido contestada. Esto quería decir que él iba a tener prole, que la esposa iba a dar a luz. Pero Zacarías, en el momento que el ángel le dio esta noticia hermosa de regocijo, de alegría, ¿verdad? De gozo, él dudó porque lo vio con los propios ojos humanos. Él no vio más allá que su propia mentalidad y que sus propios ojos realmente. Porque él dudó, él quedó mudo de habla, y el ángel se lo dijo: porque no creíste y dudaste de lo que te he dicho, vas a quedar mudo. Pero sí nació, verá, su hijo Juan el Bautista realmente. Zacarías dudó del poder de Dios. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer hoy en día realmente. Dudar del poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál es tu petición hoy en día delante de Dios? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios que para ti sea imposible, que para la humanidad sea imposible, que para la ciencia sea imposible, pero para Dios no es imposible? ¿Tienes algo? ¿Has envejecido orándole al Señor por esta petición? No dudes, no dudes, porque el Señor es grande y maravilloso. Que, mira, Zacarías se olvidó de que el Señor había actuado antes por medio, ¿verdad?, de su poder con Abraham y Sara. Abraham y Sara. Abraham, ¿verdad?, le pedía a Dios por un hijo. No tenía prole, pero el Señor le dio un hijo, ¿verdad? Y siendo él ya viejo. Abraham tenía 90 años. Sara ya estaba, ¿verdad?, ya no tenía edad para tener hijos. Y aparte de eso, Sara también era estéril. Pero en estos dos casos, Sara dudó del poder de Dios. Abraham no dudó, pero Sara sí dudó que pudiese tener un hijo ya en su vejez. Y la palabra nos dice en Génesis 18, del versículo 1 al 14, que Sara se rió y Dios le preguntó por qué se había reído. Dios le preguntó: ¿tú crees que para mí hay algo imposible? Y Sara tuvo miedo y le dijo: no, no me he reído. Pero sí dudó. En el caso de Zacarías, Zacarías fue el que dudó porque ya eran viejos y porque la mujer era estéril. Zacarías se olvidó del poder de Dios. Zacarías se olvidó que él servía a un Dios fiel, maravilloso, majestuoso y poderoso, como el que tenemos tú y yo hoy en día. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no nos dejará sin darnos una respuesta a nuestras peticiones. ¿Cuál es tu petición? Hoy en día hay muchos
muchos pastores, ¿verdad?, que tienen a sus hijos descarriados, y la oración delante de Dios es que traigan a sus hijos, ¿verdad?, a sus pies. Si el Señor no te ha contestado esa petición, sigue orando. No dudes que el Señor es fiel y misericordioso, que nos ayuda. Nosotros, pues, como decía, tenemos a un Dios grande, y las peticiones que tenemos para nosotros pueden ser difíciles e imposibles, pero para Dios no es imposible. Dios nos pide que tengamos fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos pide fe. Jesús dijo: si tuviesen fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña: muévete, y esa montaña se echaría al mar. O sea, grandes cosas sucederían, pues en otras palabras, si nuestra fe en Dios es grande. La fe mueve montañas. El Señor Jesús dijo y dice así: pidan y se os dará. Busquen, dijo el Señor Jesús, y encontrarán. Toquen, dijo el Señor Jesús, y se os abrirá. Porque al que busca, recibe. ¿Verdad? El que pide, le darán. Y al que toca, se le abrirá la puerta. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, dice el Señor así: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os dará. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Pero hay que hacerlo con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar, ¿verdad?, que van y vienen, ¿verdad?, que no están seguros de las cosas. ¿Será que me va a contestar el Señor? Dios ya se olvidó de mí. No. Dios no se olvida de las peticiones, como lo hizo con Zacarías. Dios no se olvidó de Zacarías. Dios sabía el problema que tenía la esposa de Zacarías. Ella era estéril. Un problemón grande, porque no hay doctor, pues, que pueda, ¿verdad?, hacer que una mujer estéril tenga hijos. Solo Dios, que conoce todas las cosas y Él lo formó, Él puede hacer todas las cosas posibles. Fidelidad de nuestro Dios, pues, es grande, maravillosa y majestuosa. El poder de Dios no tiene límites, lo que estamos aprendiendo en los pasajes que hemos leído. La tercera cosa que vamos a ver en este pasaje que hemos leído es la profecía que hizo Zacarías. La palabra nos dice en el versículo 67: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Es tremendo, ¿verdad? Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Aquí podemos hacer una pregunta. ¿Fue Zacarías un profeta? Porque la palabra nos dice que no hubo profeta desde Malaquías hasta Juan el Bautista. ¿Fue Zacarías un profeta? Porque la palabra dice que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Este es un momento realmente donde muchos se confunden. Muchos al leer esta palabra se confunden y pueden decir que sí es profeta. Zacarías fue un sacerdote de la clase de Abías. Abías es la línea, ¿verdad?, donde estaba Zacarías. Él era de la clase de Abías. Y la mujer de Zacarías era de las hijas de Aarón, dice la palabra del Señor en Lucas 1:5. Zacarías no fue profeta. Zacarías fue un sacerdote que en ese momento, ¿verdad?, ahí dice la palabra del Señor, que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó la palabra del Señor. En otras palabras,
podemos decir, Zacarías predicó de la palabra del Señor, de lo que ya estaba escrito, de lo que se le había anunciado, fue que Zacarías profetizó. O sea, profetizar quiere decir predicar. Predicó a aquella multitud que se encontraba en su casa, porque la palabra nos dice que habían llegado muchas gentes a su casa, ¿verdad? Habían pasado 8 días del nacimiento de Juan el Bautista y lo iban a circuncidar. Entonces mucha gente llegó, ¿verdad?, a ese momento maravilloso, porque era un momento de regocijo, era un momento de alegría para la familia de Zacarías y su esposa, ¿verdad?, y los demás familiares de ellos. Era un momento hermoso, ¿verdad?, lo que iba a acontecer ahí, porque se maravillaron que la mujer de Zacarías era estéril, Elizabeth era estéril, y tuvo hijo. El Señor se engrandeció, ¿verdad?, por medio de Juan, dándole a Juan a Elizabeth. O sea, el Señor engrandeció a esta familia, ¿verdad? Entonces ahí había un tumulto de gente, ¿verdad? Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra del Señor. Para predicar la palabra del Señor tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, para que Él nos ayude, ¿verdad?, en el conocimiento que necesitamos para predicar la palabra del Señor, hablar de las maravillas de Dios. Tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo en nosotros, el conocimiento de Dios en nosotros. Y es lo que Zacarías tuvo, ¿verdad? Ese conocimiento del Señor, ¿verdad? Lo que él leía en la Torá, en la palabra del Señor, él lo predicó a la multitud en aquel entonces. Y dijo Zacarías así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Estaba predicando de Jesús. Estaba predicando de Jesús. Él sabía que la palabra hablaba de un Mesías que venía, y lo habló el profeta Isaías. Isaías profetizó de Jesús. Hubieron otros profetas que hablaron del nacimiento de Jesús, pero Isaías fue el profeta que profetizó más de Jesús. Y Zacarías sabía todo eso, porque él conocía las escrituras, conocía la Torá, conocía la palabra del Señor, y por eso él vino y habló de esta manera: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hablaba ya algo tremendo. Y nos levantó un poderoso Salvador. Tremendo, tremendo. Estaba hablando de Jesús en la casa de David, su siervo. Jesús era de la línea de David, ¿verdad? Jesús venía de la línea de David. Entonces, por eso dice así: como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Tremenda palabra la que estaba dando ahí al pueblo Zacarías, realmente. Tremendo, ¿verdad? Y sigue diciendo Zacarías: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviremos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Mire cómo habla aquí Zacarías, hablando de Jesús, que por medio de Cristo Jesús le íbamos a servir a Dios todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros andamos en el mundo, puedo hablar de mí, cuando yo andaba en el mundo, yo no le servía al Señor. Yo estaba lejos de Dios. Yo estaba muy lejos de Dios. Pero cuando el Señor Jesús me encontró, me llamó a su servicio y yo lo recibí, le sirvo a Dios por medio de Cristo Jesús en comunión de su Espíritu Santo. Hace ya 20 años que el Señor
me encontró en aquel lodazal donde yo estaba, en el lodo cenagoso, dice la palabra del Señor. Ahí el Señor me encontró, ahí Él me tendió la mano, el Señor me lavó con la sangre preciosa de Cristo Jesús y me puso ropa nueva y dijo, hagan fiesta, ¿verdad? Porque ha resucitado el que andaba perdido y estaba muerto, pero ahora vive. Estamos vivos ante la presencia del Señor y le servimos todos los días de nuestra vida, como dije al principio. No es solamente el domingo, es todos los días de nuestra vida que tenemos que estar sirviéndole al Señor. El domingo nos reunimos en regocijo los hermanos para alabar a Dios, para gozarnos todos juntos, pero le servimos a Dios todos los días de nuestra vida y tenemos que predicar la palabra como hizo aquí Zacarías a la multitud. Predicar la palabra del Señor a quien nos rodee, a quien esté a nuestro lado. Realmente, ¿por qué lo hacemos? Porque no nos podemos callar de las maravillas, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de sus promesas, de que Él cumple, ¿verdad?, en nosotros todos los días. El Señor es fiel y es maravilloso. No nos podemos callar porque Él nos ha engrandecido de una manera incomparable. No tenemos cómo pagarle. El Señor es grande y maravilloso. Entonces hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto que el poder de Dios no tiene límites. Hemos visto que el Señor nos manda a profetizar, o sea, a predicar la palabra del Señor, a hablar de las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Este pasaje realmente habla de Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista. Juan vino y preparó el camino a Cristo Jesús para que Él pudiera encontrar a un pueblo dispuesto a que le escuchase su palabra. Jesús vino y predicó a aquel pueblo y lo encontró ya preparado por Juan el Bautista. Pero el final de Juan el Bautista no fue muy bueno, fue triste realmente. Pero realmente este profeta fue un profeta con gran poder. No tuvo temor. Le habló con la verdad y con fuerza al pueblo que estaba en oscuridad. A Juan el Bautista fue muerto por Herodes, ¿verdad? Y fue decapitado, ¿verdad? Realmente le quitaron la cabeza, ¿verdad? No sé qué edad tenía, pero estaba joven Juan el Bautista cuando le sucedió esto. Realmente, amado hermano, yo me he dado cuenta, ¿verdad?, que a la gente no le gusta escuchar los mensajes de Dios. A la gente no le gusta escuchar los mensajes de Dios. A mí no me gustaba tampoco cuando andaba en el mundo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad?, un día Él me tocó. Yo me he dado cuenta que los mensajes no son muy bien vistos. No mucha gente los ve. Yo me doy cuenta cuántas gentes ven mis mensajes. No son muchos, ¿verdad? Puede ser que solo vean que comienzo a hablar del Señor, ¿verdad?, y lo quitan. No sé, pero a la gente no le gusta cuando se le predica de la palabra del Señor. Si se le ponen mujeres desnudas, ¿verdad?, ahí por enfrente, se le van los ojos, ¿verdad?, y hasta babean realmente. Así está el mundo hoy en día. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, sea como sea. Vivimos en un mundo oscuro, en un mundo terrible, pero Jesús nos dice en su palabra, vosotros sois la luz del mundo. Un mundo oscuro, pero que hay luminares todavía. Ese luminar eres tú, hermano mío, y soy yo, y tenemos que predicar la palabra, así como lo hizo Zacarías, que predicó. Así como también el Señor Jehová hizo promesas a aquel pueblo. Jesús hizo promesas a nosotros. Y muchas de esas profecías que hizo Jesús se han venido cumpliendo una tras otra, una tras otra. Y la última profecía que se cumplió hace 72 años fue la de Mateo capítulo 24. La profecía que se cumplió hace 72 años, para que estar seguro, 72 años esta profecía se cumplió, donde Jesús dice en Mateo 24, de la higuera aprended,
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda o acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta parábola de la higuera que Jesús hizo esta profecía aquí hace aproximadamente 2000 años atrás, se cumplió hace 72 años. Yo creo que lo próximo que está a suceder es el arrebatamiento de la iglesia del Señor, porque la palabra nos dice en Mateo 24 que la higuera es Jerusalén. Y en 1948 Israel volvió a ser nación. Después de andar por miles de años por todos lados vagando, Israel vuelve a ser una nación. Israel es la higuera. Israel floreció de vuelta. La higuera floreció de vuelta. La higuera dio fruto de vuelta. Entonces, si nosotros vimos que eso ya aconteció, como dice el Señor, cuando veáis todas estas cosas, ¿verdad? Estad preparados, porque pronto estará cumpliendo la otra profecía que dijo el Señor Jesús en Juan 14, 1 al 3. Si me voy, vendré a vosotros, y los buscaré y me los llevaré conmigo. Como dice también segunda de Tesalonicenses, me parece que es Tesalonicenses, en Tesalonicenses, verá que muchos conocemos este pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 dice: luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. O sea, el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros. Pero la higuera, que es Israel, ya se cumplió esta profecía, y yo creo que la próxima que está a cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia. Mira, amado hermano, que me escuchas. Mira a tu alrededor cómo el mundo se encuentra hoy en día. Se encuentra como gallinas sin cabeza, corriendo de un lado para otro, por decir esa expresión. O sea, una locura, pues. Mira cómo está la ciencia. La ciencia está como loca. Mira todo lo que está a tu alrededor. Esto es realmente una locura al extremo lo que está sucediendo. Estamos ya a punto de celebrar otra Navidad y mucha gente anda corriendo de un lado a otro viendo qué es lo que se va a poner, qué es lo que va a comprar, pero lo menos que están haciendo es prestándole atención a Dios. Ya Jesús vino a nacer hace 2000 años atrás. El precursor de Jesús lo anunció. Ahora nosotros, las profecías nos vienen anunciando el retorno de Jesús por nosotros. No te duermas. No te duermas. Hay una expresión que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No te duermas, porque la corriente de este mundo te va a llevar y te vas a quedar aquí en esta tierra. Mi oración a Dios es que prestes atención qué es lo que está sucediendo hoy en día. Estamos en diciembre, domingo, verá, ya 2 domingos más tal vez para terminar el mes de diciembre. Ya Navidad es el otro viernes. Pero no te aloques con el mundo, no te aloques con los que andan locos. Aférrate a Dios, aférrate a las profecías que se vienen cumpliendo, aférrate a la esperanza que tenemos en nosotros. Esperemos por Jesús, que Jesús viene por su pueblo. Así como Jesús nació en aquel entonces, hace 2000 años atrás, que la gente ni cuenta se dio. Hoy en día la gente no se está dando cuenta que Cristo viene pronto por su iglesia, y es la profecía a cumplirse muy pronto. Espero en Dios que si hoy en día tú estás tal vez
desanimado, tal vez sentado sin ganas de seguir sirviéndole al Señor, ponte en pie, afirma tus pies, afirma tu fe y levántate a caminar con nosotros, porque vamos caminando en este desierto y vamos hacia la tierra prometida. Ya lo que quedó atrás, quedó atrás. Ya no podemos regresar para allá, ni queremos regresar allá atrás. Seguimos enfocados hacia el frente, porque ese es el mandato del Señor, a seguir adelante, a caminar hacia la tierra prometida, que es lo próximo que está por suceder para nosotros. Hay que celebrar Navidad, el nacimiento de Cristo Jesús, pero sin perder el foco, en la concentración, la mirada en que el regreso de Cristo Jesús por nosotros es eminente, está próximo a suceder. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, gracias. Muchas gracias por esta palabra. Bendícela, Señor, en los corazones, Señor amado, y que puedan tomar, Señor amado, nota de todo lo que se ha dicho. Señor, que puedan ser estos mensajes, Padre Santo, pincelazos al corazón, Señor, que puedan, Padre Santo, redarguirnos y despertarnos. Es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén.